Masejet Menachot Daftetzain Amud Aleph 16a, primera línea. Dice la Mishnah: Pigel bakometz velo baleboná. Baleboná velo bakometz. Rabbi Meir omer pigul vechavim alav karet. Vachamim omerim en bo karet ad sheyifagel bechol hamatir. ומודים חכמים לרבי מאיר במנחה חוטא ובמנחת קנאות שאם פיגל בקומץ שהוא פיגול וחייבים עליו כרת שהקומץ הוא המתיר. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente, como ya hemos visto anteriormente varias veces. En la mayoría de los korbanot minja se ofrendan dos partes, dos cosas. Se ofrenda el cómetz de harina y también se ofrenda la levona. Al ofrendar ambos, eso causa que los residuos de la minja queden permitidos para el consumo de los kohanim. O sea que el permitidor de esos residuos, ¿qué es? La ofrenda de dos cosas. La ofrenda de el cómetz de harina y también la ofrenda de la levona. Bien, la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si el Cohen tuvo un pensamiento de pigul, de Jotzes Manó, al ofrendar el cómetz de harina y no también al ofrendar la levona? O, segundo caso, al revés. Tuvo el pensamiento de pigul al ofrendar la levona y no también al ofrendar el cómetz de harina. O sea que tuvo un pensamiento de pigul, bejetzi matir, en la mitad o permitidor. ¿Sí? No en todo el permitidor, sino en la mitad. Rabbi Meir dice, el korban es pigul. Según Rabbi Meir, también cuando un pensamiento de pigul en Hatzi Matir es pigul. Y por ende, si alguien come los residuos de esa minja, va a tener como consecuencia, ¿qué? Karet. Sin embargo, Jamim dicen, no señor, pigul Hatzi Matir no es pigul. Y por ende, no hay karet. ¿Cuándo va a ser pigul? Cuando tenga el pensamiento de pigul, bejol matir en todo el permitidor. O sea, cuando piensa el pensamiento de pigul, ya sea en la ofrenda de el cómetz de harina y también en la ofrenda de la levona. Nos agrega la Mishnah, nos dice que también Jajamim estarían de acuerdo con Rabbi Meir en dos casos, Minjat Joté y Minjat Kenaot, que ambos no tienen levona y por ende lo único que se ofrenda que es el cómetz de harina. Entonces, en este caso, si tuvo un pensamiento de pigul, solo en el momento de ofrendar el cómetz de harina, que es lo único que se ofrenda, ¿sí? Pues ahí también Jajamim estarían de acuerdo de que sí se va a convertir en pigul y por ende va a haber karet. ¿Por qué? Porque tuvo pensamiento de pigul en todo el matir, porque ahí todo el matir que es únicamente la ofrenda de el cómetz de harina. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Seguimos. Shahat echad min hakebasim lechol shete chalot lemachar. Iktir echad min habazechim lechol shenes sedarim lemachar. Rabbi Meir omer pigul vechavim lav karet. Jajamim omrim en bo karet ad sheyifagel bechol hamatir. La Mishnah en esta segunda parte nos trae otros dos ejemplos de pigul vechatzi matir, que también en ellos discuten Rabbi Meir y Jajamim. El primero es sobre los kivsei atzeret. Como sabemos, hemos mencionado anteriormente, en Shavuot, atzeret, se traían dos corderos con shte alejem. La shejitá de ambos causaba que los dos panes queden permitidos para el consumo de los kohanim. ¿Qué pasa? Dice la Mishnah, si hizo shejitá a uno solo, hatzi matir, a la mitad, un permitidor, con pensamiento de pigul, o sea, con pensamiento de comer las dos halot fuera de tiempo. Segundo caso, lejem apanim, 12 panes, son dos grupos, cada uno de 6 panes, y cada uno de los 6 panes tiene un basij leboná, una cuchara de leboná. Se ofrendan los dos basij leboná, ¿sí? Y al ofrendar los dos, eso causa que los panes queden permitidos para el consumo de los kohanim. ¿Qué pasa si ofrendó solo uno y pensó en que va a comer los panes fuera de tiempo? Entonces también aquí, pigul behatzi matir. En ambos casos Rabbi Meir dice pigul y por ende hay karet. O sea, el korban se vuelve pigul y si comen de los shte alejem o de los lejem apanim va a haber karet. Y según Jajamim no hay karet. ¿Por qué? Porque en pigul bajatzi matir, ¿cuándo hay pigul nada más? Cuando tuvo el pensamiento de pigul, bejol matir. En el caso de kivsei atzeret, cuando pensó en la shejitá de ambos kebasim. Y en el caso de lejem apanim, cuando pensó en la aktará, en la ofrenda de ambos, baziji. Muy bien. Y por último, la Mishnah nos dice lo siguiente: Shahat echad min hakebasim, lehol mimeno lemachar, hu pigul vechavero kasher, lehol mechavero lemachar, shenehem kesherim. En esta última parte, la Mishnah nos trae otros casos de pigul parcial, pero aquí ya no hay machloket. Fíjense bien. Primer caso de esta tercera parte es cuando hizo shejitá de los kivsei atzeret, ¿sí? Estamos hablando de kivsei atzeret. Hizo shejitá a uno de los kebasim con intención de comer no los panes fuera de tiempo, sino con intención de comer de su propia carne fuera de tiempo. Ahí ese kebes que hizo shejitá se vuelve pigul y el otro no. El segundo no. ¿Por qué el primero sí? Porque
a pesar que respecto al pan es hatzimatir, pero respecto a su propia carne es matirculó, es el permitidor completo. Lo único que permite toda la carne es lo shejitá de esa misma, por eso ya que es matirculó, si tuvo pensamiento respecto a la carne, que va, o sea, si tuvo el pensamiento de pigul, pensando que va a comer justo mano la carne de ese mismo cordero que está haciendo shejitá, ese sí va a ser pigul, pero el segundo keves no va a ser pigul. Sin embargo, si hizo shejitá de un primer keves de los de Shavuot, ¿sí? Con intención de comer la carne del segundo keves fuera de tiempo, ahí ninguno es pigul. ¿Por qué? Porque en matir me fue el matirajer. Porque un permitidor no puede, el pensamiento de pigul en un permitidor no puede efectuar pigul en el otro. Ok, así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rav, Machloket shenatan et hakometz beshtika ואת הלבונה במחשבה. אבל נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה, דברי הכל פיגול, שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. ושמואל אמר, עדיין היא מחלוקת, וכן אמר רבי יוחנן, עדיין היא מחלוקת. La Gemara nos trae un mahloket entre Moraim. Y escuchen bien. Viene Rav y nos dice lo siguiente. Todo el mahloket que mencionamos en la Mishnah entre Jajamim y Rabbi Meir, ¿sí?, es únicamente en el caso que primero, únicamente en los casos que primero ofrendó el cómetz de harina sin ningún pensamiento inapropiado y después la levoná con pensamiento de pigul. O, en el otro caso, primero ofrendó la levoná sin pensamiento inapropiado y después ofrendó el cómetz de harina con pensamiento de pigul. O sea, cuando el hatzimatir primero lo hizo sin pensamiento de pigul y el segundo hatzimatir lo hizo con pensamiento de pigul. Ahí es que hay mahloket, que según la primera es pigul y según Jajamim no es pigul, porque es nada más pigul behatzimatir y no hay pigul behatzimatir según Jajamim. Pero en el caso que primero colocó el cómetz de harina con pensamiento de pigul y después la levoná en silencio, o en el otro caso, cuando primero colocó la levoná, se puede hacer primero la levoná o primero el cómetz de harina, ¿sí? O que primero colocó la levoná con pensamiento de pigul y después el cómetz de harina beshtika, o sea que el hatzim matir primero fue el que tuvo pensamiento en el de pigul, ahí decimos que también según Jajamim el corbán es pigul, porque al fin y al cabo tuvo pensamiento de pigul nada más en hatzimatir, pero como fue en el primero, decimos que el segundo se basa sobre el primero y se considera que el pensamiento de pigul fue sobre todo. Y también Javier está de acuerdo que el corbán va a ser ¿qué? Pigul, y por ende va a haber caret. Así dice ¿quién? Rab. Que cuando primero, repito, cuando primero se tuvo el pensamiento inapropiado sobre hatzimatir rishon y después en silencio, decimos al da'at rishona u ose. Lo que hace después es a base del primero. Ya que el primero fue pigul, también el segundo es pigul, entonces se considera que hubo pigul sobre todo y por ende también Javier está de acuerdo que ¿qué? Que es pigul y va a haber caret. ¿Así opina quién? Rab. Sin embargo, Shmuel, al igual que Rabbi Yohanan, dicen, no señor, Jajamim que dicen que hatzimatir no hay pigul, opinan eso también en el caso que el pensamiento de pigul fue en el primer hatzimatir. O sea que el mahloket se mantiene en ambos casos. También cuando pensó inapropiado en la segunda mitad, o también cuando pensó inapropiado en la primera mitad. Mahloket Moray. Viene la Gemara y empieza a analizar la opinión de Rab, la primera. Yati Rab be'ka'amar la lehashma'ata. Eti berabah habar rabuna le Rab amet varim amurim bekmitza ubematan kli ubehiluch. אבל בא לו להקטרה, נתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה, את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה. רבי מאיר אומר, פיגול וחייבים עליו כרת, וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. קטני מיד, נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה ופליגי. אימה, הוא כבר נתן את הלבונה בשתיקה מעיקרה. שתי תשובות הדבר. חדה, דיינו קמייתא, ועוד התניא ואחר כך, תרגם רב חנינא בשתי דעות. La Gemara dice que Rab estaba sentado y dijo esta alajá de Rab. ¿Qué dijo Rab otra vez? Que todo lo que Jamim dicen que no es pigul es únicamente cuando el primer hatzimatir, muy bien, fue beshtika y en el segundo fue con pensamiento de pigul. Pero si primero fue pensamiento de pigul, también Jamim está de acuerdo que todo es pigul, porque al dat rishona ose. Así dijo Rab, en nombre de Rab.
vino Rabba Jaba a Rabuna y le preguntó a Rabba de la siguiente baraita. Escuchen bien. Dice la baraita, Bamed de Barim Amorim, cuando decimos que un Korban Minja que se hizo con pigul, solo en Abodat Kometz, solo en el Kometz de harina, ¿sí? Se va a convertir en pigul. Eso, cuando pensó un pensamiento de pigul solo en lo que tiene que ver con el Kometz de harina, ¿cuándo vamos a decir que sí es pigul? Cuando pensó no en la ofrenda, el Kometz, sino en la Kemitzá, o en el Matan Kli, o en el Hiluj, Holajá, del Kometz, que estos tres servicios son servicios que se hacen únicamente con el Kometz de harina, ¿sí? Y no hay algo, no, estos servicios no aplican también en la leboná. Entonces, en este caso, en estos casos, cuando tuvo el pensamiento de pigul solo en la aktará, solo en el Kometz de harina, en estos servicios, que son nada más en el Kometz de harina y no en la leboná, ahí sí va a haber pigul. Pero cuando llegamos al servicio de la aktará de la ofrenda, que es un servicio que se hace no solamente en el Kometz de harina, sino también en la leboná, ahí decimos, escuchen bien, si colocó el Kometz de harina sobre el Mizbeach en silencio, o sea, no tuvo pensamiento malo, y después la leboná con pensamiento inapropiado, con pensamiento de pigul, o el Kometz en silencio, y después la leboná... al revés. O el Kometz con pensamiento inapropiado y después del leboná en silencio. Repito los dos casos. En el caso que pensó un pensamiento inapropiado en la aktará, ahí decimos que sí. Dos casos. Primero, colocó el Kometz de harina beshtika sin pensamiento inapropiado y después la leboná con pensamiento inapropiado. O el Kometz con pensamiento inapropiado y la leboná en silencio, ahí hay majlo, que Rabbi Meir opina que es pigul y hay caret. Y Jajamín dicen no hay caret hasta que haya pigul en todo el matir. De todas maneras, vemos en la baraita, en el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Que colocó el Kometz con pensamiento inapropiado y después nos menciona la leboná bishtika. Vemos que aparentemente que se refiere que primero fue el pensamiento de pigul, el primer hatzimatir. Y aún así se menciona que hay majloket. Y Jajamín dicen que no es pigul y no hay caret. Pregunta en contra de Rab. Dice la hermana, no. En ese segundo caso, no digamos Natán etakometz mahashab etalebona bishtika, lo cual se deja entender como entendimos hasta ahorita, que primero colocó el kometz con pensamiento inapropiado, el hatzimatir con pensamiento de pigul, y después el segundo hatzimatir fue bishtika. No digas así, sino di Natán etakometz mahashabat pigul, colocó el Kometz con pensamiento de pigul y ukvar, y previamente ya se había colocado la leboná beshtika. Dice la Gemara, pero no me cuadra que esa sea la explicación, porque sí tengo dos preguntas. Uno, que es el mismo caso del primero. El primer caso, ¿cuál fue? Que colocó primero el hatzimatir beshtika, ¿sí? Y después el segundo hatzimatir bemahashabá. Entonces, si ya me lo estás invirtiendo el segundo, ya es igual que el primero. Primera pregunta. Segunda pregunta, que en otra baraita se dice igual que esta que mencionamos hasta ahorita, pero dice meforash. En el segundo caso, Natán et hakometz bemahashabá, no dice beta leboná beshtika, sino beajarkaj. Natán et leboná beshtika. Entonces meforash dice que la leboná se colocó después, ¿sí? O sea, primero el hatzimatir fue con pigul y después, y aún así vimos que hay mahloket. Se vuelve la pregunta. Responde Rabbi Jaina, no. Podemos responder esta baraitot, que no hay pregunta en contra Rab, porque ahí está hablando, no obstante, que se colocó primero que el hatzimatir primero, que en ese caso es el kometz con pensamiento de pigul, y el segundo hatzimatir que es la leboná sin pensamiento, y también Jajamín dicen que en ese caso que, y aún así Jajamín dicen que no es pigul, porque está hablando que dos diferentes kohanim lo hicieron. De todo lo que decimos que el dat rishoná se es cuando el mismo kohen tiene un pensamiento y hace esa primera acción y después hace la segunda acción. Entonces la segunda la sabe hacer el primero, porque cuando son dos kohanim diferentes, ya no podemos decir que al dat rishoná se, y también Rab estaría de acuerdo de que en este caso, según Jajamim, obviamente, no decimos al dat rishoná y no sería pigul. Entonces, ese es el caso de la baraitot, de ambas baraitot, y por lo tanto no hay pregunta en contra Rab. Otra pregunta, otro intento de pregunta en contra Rab. Tashema. Bamet, Bani Amurim, Bedamim, Anetanim al Mizbeach Hitzon, Anetanim al Mizbeach Penimi, que con 43 של יום הכיפורים, ואחד עשר של פר כהן משוח, ואחד עשר של פר הלם דבר של ציבור, פיגל בין בראשונה ובין בשנייה ובשלישית, רבי מאיר אומר פיגול, וחיים עליו כרת, וחכמים אומרים אין בו כרת שפגל בכל המתיר, קטנים מיה.
פיגל במה ראשונה ובמה שנייה ובמה שלישית ופליגי וחיטי מחנה בשתי דעות. אני למאן דאמר בפר ואפילו בדמו של פר, למאן דאמר בפר ולא בדמו של פר, מה יקלה במר? אמר רבא אחרי מעסקינן, כגון שפיגל בראשונה ושתק בשנייה ופיגל בשלישית. דאמין ניצל כדעתך, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, מהדר פיגולה בשלישית, למה לי? מה תקיף לרב השם, מי שתק קטני? אלא אמר רבא אחרי מעסקינן, כגון שפיגל בראשונה ובשנייה, דאמין ניצל כדעתך, כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה, מהדר פיגולה בשנייה, למה לי? Vea ben Katani, Kashia. Ok. Ahorita la Gemara trae, como dije, otra pregunta en contra Rab de la siguiente baraita. Presten atención. Esta baraita nos está hablando sobre pensamiento de Pigul en el momento que se hace ciertas aplicaciones de sangre del Corbán. ¿Sí? Dice la baraita lo siguiente. Cuando decimos que el pensamiento de Pigul, pensamiento de Jutz Manó, en parte de las aplicaciones de sangre, en una sola aplicación, convierte al Corbán Pigul, aunque sea en parte de las aplicaciones. Dice la baraita, únicamente en sangres que se aplican en el Mizbeach HaChitzon, en el altar externo. Pero sangres que se aplican en el Mizbeach HaPenimí, en el Mizbeach interno, como por ejemplo, ¿cuáles son? Dice la baraita, las 43 aplicaciones de sangre del Parisair, los Hataot HaPnimiot de Yom Kippurim. ¿Por qué 43? ¿Recuerdan? Lo hemos visto en el Masejet anterior. Brevemente los digo. En Parisair internos de Yom Kippurim, si al principio, rápidamente lo digo porque son 43. Al principio el Kohen Gadol metía la sangre del par al Kodesh HaKodashim y salpicaba, el Kodesh HaKodashim salpicaba 8. Uno hacia arriba y 7 hacia abajo. Y después hacía eso con la sangre de él. Así empezaba con el par, 8. Y después hacía esa misma en el Kodesh HaKodashim. Después otras 8 con el Zair. ¿Cuántos vamos ya? 16. Después agarraba otra vez la sangre del par y de la misma forma 8, una para abajo, una para arriba y 7 para abajo, lo hacía fuera del Kodesh HaKodashim. ¿En dónde? En el Ejal, que negeda parojet. Otras 8 más. Y eso mismo que lo hacía también en la sangre del Zair. Entonces tenemos 16 más 16. ¿Cuántos son? 32. ¿Sí? Después mezclaba la sangre de ambos, del par y del Zair, ambos internos, ambos penimim, ¿sí? Y aplicaba de la mezcla 4 aplicaciones sobre las 4 esquinas del Mizbeach HaPenimí. ¿Cuántos vamos entonces? 32 más 4, 36. Y después se salpicaban, de esa mezcla se salpicaban 7 sobre el techo del Mizbeach. Entonces 36 más 7, 43. ¿Sí? Aquí están las... Ok. De todas formas, repito, dice la baraita, cuando decimos que cuando hubo un pensamiento de Pigul en una de las aplicaciones de sangre convierte todo el Corbán Pigul únicamente en las sangres del Mizbeach HaChitzon, pero en las sangres del Mizbeach HaPenimí, como por ejemplo las 43 aplicaciones de sangre de los Hataot Pnimiot de Yom Kippurim, o las 11 del Par Kohen Mashiach, o las 11 del Par Elén Davar Shetzibur, ahí si hizo Pigul, si tuvo un pensamiento de Pigul en uno de los grupos de sangre, ya sea en el primero, en la segunda o en la tercera, digamos en el de 43, en el de... ¿Cuál es el primero? El primero es las que se hacen en el Kodesh HaKodashim, las 16 del Kodesh HaKodashim. Segundo grupo es las que se hacen en el Ejal, que negada paroje, los otros 16. Y la tercer grupo es lo que se hace en el Mizbeach Penimí, los 4 más 7, sí. Ok. Ahí decimos que según Rabbi Meir es Pigul y el que come del par hay caret, y Jamín dice no hay caret hasta que tenga Pigul, hasta que tenga pensamiento de Pigul en todas las aplicaciones, sobre las aplicaciones de las Mizbeach HaPenimí, ¿sí? Así nos dice la baraita. De todas maneras vemos claramente que dice la baraita que si tuvo un pensamiento Pigel ben barishona ben basheniya ben bashelishit, si tuvo pensamiento de Pigul, ¿en qué? En el momento de las aplicaciones del primer grupo, segundo grupo o tercer grupo, ¿sí? A pesar, en cualquier caso, ya sea así, decimos que, según Jajamim, no es Pigul. Mashma que también en el caso, que en el primero de los grupos, ¿sí? Fue que hizo el pensamiento de Pigul, y en el segundo o tercer grupo se quedó callado, aún así, según Jajamim no va a ser Pigul. ¿Pero por qué? Según Rab, Kola, o sea, el Datri Shonah, debería ser que es Pigul sobre todo. ¿Qué vas a responder? No, aquí también. Aquí estamos hablando que las últimas 2 grupos no lo hizo la misma persona, sino otra persona. Entonces no podemos decir el Datri Shonah, por eso según Jamín no es Pigul. Dice, pero no cuadra según todos, porque hay un mahloket
sobre el pasuk en Vaikra Tetzain Gimel, que el Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim con el par. Según una opinión dice que inclusive podía entrar con la sangre del par, o sea que si el par fue shejitá por un Kohen Gadol y después falleció o algo le pasó y va a seguir con el proceso aquí en un segundo, pues puede seguir con, no tiene que volver a empezar, sino puede seguir con la sangre. Entonces podemos decir que efectivamente el caso es que el primero hizo el primer grupo, después murió, entonces vino otro e hizo el segundo y tercer caso. Entonces, pero según la opinión que dice que cuando el pasuk no dice bepar, es que tiene que un Kohen Gadol hacer todo el proceso, que tiene que entrar con su propia, entonces si algo pasó en la mitad, no existe que el segundo venga y siga con el segundo o tercer grupo, sino tiene que volver a empezar. Entonces no existe la posibilidad que lo hicieron dos personas. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo vas a volver la pregunta? ¿Se encontrará? Responde Raba, no te voy a decir, el caso aquí es, escuchen bien, cuando el Kohen Gadol tuvo pensamiento de pigul en el primer grupo de aplicaciones de sangre y en el segundo grupo se quedó en silencio, ¿sí? Y después en el tercer grupo otra vez tuvo ¿qué? Pensamiento de pigul. Aquí no podemos decir que el segundo al Dat Rishonah Vosé, porque si hubiese sido al Dat Rishonah Vosé, entonces ¿por qué tiene que volver a pensar pigul en el tercero? El hecho que pensó pigul en el tercero nos está demostrando la persona que solo cuando piensa pigul es pigul y si no piensa, como el segundo, no es pigul. Entonces en este caso, por eso es que decimos que en el segundo grupo, que en este caso, en el segundo grupo que se quedó en silencio, no es al Dat Rishonah Vosé y por ende no hay pigul bajo la matir y por eso según Jajamim está ¿qué? Por eso según Jajamim está, por eso va a estar patur. O sea, no va a haber pigul. Así responde Raba. Sin embargo, pregunta Rabashé, no me cuadra. Está muy bonito lo que estás diciendo, pero en la Baraitá no dice que el Cohen pensó pigul en la primera y en la tercera, y el de la mitad se quedó ¿qué? Callado. O sea, si la pregunta sobre todo es que si tú me dices que el caso es que en el de la mitad se quedó callado, pues tienes que decírmelo. Si se quedó callado en el último, entonces ahí está bien. Menciono nada más las primeras y la otra no. Pero si tú me dices que la primera y la tercera sí pensó de pigul y el de la mitad se quedó callado, cuando digo que se quedó callado me refiero a que no hubo pensamiento, pues tienes que decírmelo. La verdad tenía que habérmelo dicho. El primero y tercero pensó y el de la mitad no. Es diferente en la mitad, entonces tenía que habérmelo especificado. Entonces, el hecho que la verdad no me lo dices porque no ese es el caso. Por eso Rabashé corrige un poco y dice, no, el caso aquí es cuando tuvo pensamiento de pigul en la primera y también en el primer grupo de aplicaciones y también en el segundo. Y en el tercero fue que se quedó en silencio. Y no te lo menciono porque ya no es en la mitad, ya es al final, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no decimos que el tercero es al Dat Rishonah? Sí, la tercer grupo, te voy a explicar por qué. Porque si hubiésemos dicho aquí que el tercero es el Dat Rishonah, pues ¿por qué tiene que pensar pigul en el segundo? El hecho que pensó en el primero y también en el segundo, ¿sí? Nos demuestra que solamente cuando piensa pigul es cuando hay pigul y si no, no. Porque si tú me dices sobre la tercera, el Dat Rishonah, pues también el segundo el Dat Rishonah. Entonces, ¿por qué tiene que pensar pigul? ¿Sí? Entonces, por eso aquí decimos que en este caso, por eso en este caso no decimos el Dat Rishonah y por eso en Jajamim no hay que pigul. Sin embargo, la primera pregunta sobre esta explicación, porque la Baraitá nos dice, cuando nos dice que hubo el pensamiento de pigul, en uno de los grupos dice, Ben Barishonah, Ben Basheniah, Ben Basherishit. Mashma que hubo el pensamiento de pigul en uno de ellos nada más. Y son lo que nuestra explicación es que hubo pensamiento de pigul en los primeros dos. Y en el tercero no. No cuadra, la demás se queda en calle sobre esto. Ok. Seguimos. Amar Mor. Rabbi Meir Omer, pigul bejamim alav karet. Mirdi karet, lo michayev. H יקרבו כל המתירים דאמר מור, ירצה. כהרצאת כשר, כך הרצאת פסול. מה הרצאת כשר עד שיקרבו כל המתירים? אף הרצאת פסול עד שיקרבו כל המתירים. והי, כיוון דחשיב בה בפנים, פסלה. כי מדי בהיכל, מאיה בעלמא דקמדי. אמר רבא משכחת לה, בארבעה פרים וארבעה שעירים. רבא אמר אפילו תימא פר אחד ושעיר אחד, לפגול למרצה. Ok, presten atención lo que la Gemara nos dice ahorita en esta parte. Ahorita la Gemara vuelve a la Baraitá que mencionamos antes y nos explica parte por parte. Otra vez. En la Baraitá mencionamos que si tuvo el pensamiento de pigul en uno de los grupos de la aplicación de sangre, en los Hatat Primiot, ya sea que fue en el primero, ya sea que fue en el segundo, ya sea que fue en el tercero, según Rabbi Meir, ahorita enfoquémonos en la opinión de Rabbi Meir, se convierte ¿qué? Pigul. Muy bien. ¿Sí? Así vimos en la Baraitá. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra esta opinión de Rabbi Meir. ¿Está claro lo que dice Rabbi Meir o no está claro lo que dice Rabbi Meir? Está claro. Repito, pensamiento de pigul en uno de los grupos de la aplicación de sangre de los primim, de los Hatat Primiot de Yom Kippurim, ya sea en el primer grupo o segundo grupo o tercer grupo,
¿Se vuelve qué? Pigul según la opinión de Rabbi Meir. Dice un segundo. Pigul, ¿qué significa pigul? Que si uno consume eso, tiene que caret. Pero un segundo, no me cuadra. Porque para que haya caret, se requiere que se culmine el proceso de los servicios adecuadamente, carraúi. Como está escrito en Masejet Zebahim, el Masejet anterior en Daf Amud Bet 28b, el pasuk respecto a un corbán que se volvió pigul, dicen Vaikra 7:18, lo yeratze, aceptado, usa el lenguaje aceptado. Y de esto que usa así, este lenguaje aprendemos, yeratze, lo yeratze, al igual que un corbán kasher que dice yeratze, aprendemos que de la misma manera de Arzaat kasher, así igualmente Arzaat pasul. O sea, de la misma manera que un corbán kasher, cuando se acepta, cuando se ofrendan, ¿sí? Cuando, mejor dicho, se hace todos los servicios adecuadamente, ¿sí? Pues igualmente, cuando decimos que un corbán que tuvo un pensamiento de pigul, ¿sí? Se convierte en pigul y poder de caret, cuando se hace todo de manera carraúi, aparte del psul de pigul, está todo ¿qué? Perfecto, ¿sí? Ahora tengo un problema entonces. ¿Por qué tengo un problema? Porque en este caso de Korban Hatat de Yom Kippurim, que estamos hablando en la Baraita, en el momento que el Kohen Gadol piensa pensamiento de pigul en uno de los grupos, digamos en el grupo primero, en el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Ya en ese momento se invalidó el Korban, ¿sí? Según la opinión de Rabbi Meir, se volvió pigul. Entonces, cuando vuelve y salpica el segundo grupo, es en el lejal, y el tercero también en Mizbeach, ¿sí? ¿Qué está salpicando? No se considera sangre, se considera que agua, ¿sí? Porque el corbán ya está que pasul, y esa sangre que salpica en el segundo grupo y tercero no es sangre apta, adecuada. Entonces, si no es una sangre adecuada, sale que nunca se hizo el resto de los procesos de forma adecuada. Entonces, es así como dice Rabbi Meir, que el corbán se vuelve pigul y hay caret. Tiene que estar todo adecuadamente. Aclaro un poquito más esto. Esta pregunta también la podríamos hacer entonces en cualquier pigul. Cuando tuviste un pensamiento de pigul al principio, ¿sí? Pues ya es pigul, entonces ya el resto ya está pasul, entonces ya no. La diferencia es, y lo digo brevemente, que en estos casos que vimos antes, no en este caso de acá, ¿sí? El pensamiento, el servicio que se tuvo el pensamiento de pigul, se hizo toda con mitzvatá, ¿sí? Y la deficiencia, el problema es, el gisarón es únicamente en otro servicio, ¿sí? No voy a entrar ahorita en detalles, pero sí es diferente entre este caso y otros casos, ¿sí? Para no alargar más, ¿sí? Pero de todas maneras la pregunta es en este caso de acá, ¿sí? Por eso, ¿sabes qué? Expliquémoslo para que esté más claro. En otro caso, cuando hubo pigul en el momento de la shejitá, ¿sí? Así que vas a decir, bueno, ahí también, ya tuviste pigul en el momento de la shejitá y el resto de los servicios ya se hicieron mal, entonces ya no es adecuado. Entonces la pregunta no es cómo se vuelve pigul. Entonces la pregunta no es nada más contra la primera aquí, es en general siempre en todos los casos. La respuesta es, sí, que es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cuando hubo pigul en el momento de una shejitá que será, el servicio se hizo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro psul aparte del pigul, ¿sí? Aparte del pigul. Y por eso recae Torat pigul sobre este corbán, ¿sí? El resto de los servicios que se hace con la sangre, ¿sí? Que tú no invalidaste la sangre, no invalidaste nada, ¿sí? A diferencia de nuestro caso, de Rabbi Meir aquí la Baraitá, que la zeriká, ¿sí? Nunca se acabó como debe el problema de pigul. O sea, en shejitá el problema fue pigul de la shejitá, pensamiento de shejitá, ahí completo, ¿sí? Entonces ahí decimos que ¿qué? No vamos a entrar, lo digo por encima. Entonces ahí sabes que el único problema es pigul. Entonces lo veo como si fuera que la shejitá está completa, el resto lo haces completo. Aquí el problema aquí en la zeriká es que en la misma zeriká, el primer grupo de la zeriká, ¿sí? Tuviste que pensamiento de pigul y por ende nunca culminaste la zeriká como debe ser, ¿sí? En shejitá, la acción de shejitá se hizo perfecto. Pigul, como si fuese que no vemos el problema de pigul. O sea, ya lo acabaste perfecto. Fue al mismo tiempo, se acabó perfecto, entonces ya lo veo como si fuese que no está. Pero aquí la zeriká está compuesta en 3 grupos, ¿sí? En el caso de Hatot Primiot. Entonces, cuando haces la primera, no, todavía, la segunda ya está inválida. Entonces, la segunda y la tercera, el segundo grupo de la misma zeriká tiene su problema. Pero bueno, por eso, de todas maneras, eso entre paréntesis lo digo. De todas maneras, pregunta la Gemara, según Rabbi Meir,
¿sí? ¿Cómo puede ser que es pigul? Si para que sea pigul tiene que ser que sea kehartzat kasher kehartzat pasul. Y aquí no tenemos eso, ¿sí? Responde la Gemara dos respuestas. La primera es de Rabba. Dice que el caso es cuando se hizo en 4 parim. Recuérdense que el Hatot primero es par y sair. Dice la Gemara cuando se hizo con la sangre de 4 parim, igualmente de 4 seirim. En este caso, Rabbi Meir dice que si el Cohen pensó pensamiento de pigul en la aplicación de una de las sangres, inclusive en la primera, ¿sí? Y el resto la hizo como debe ser, sí va a recaer pigul. ¿Por qué? Porque se hizo todo el pigul de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se hizo en diferentes animales cada grupo, ¿sí? Diferentes animales cada grupo. A diferencia que, así, según la primera respuesta, esta que estamos diciendo, de Rabbah, si se hizo efectivamente todos los 3 grupos de salpicadas de sangre en uno solo, efectivamente el primero va a invalidar el resto. Y aquí estamos, y no va a ser pigul. Todo lo que dice Rabbi Meir que va a ser pigul es únicamente cuando se hizo en diferentes animales y así no tenemos. Entonces el primer pigul se hizo, o sea, invalidó, no puede seguir, pero ya procedes a hacer el segundo grupo con el segundo animal, etcétera, el tercer animal. Así es la primera respuesta. Segunda la dice Rabba, dice no, también podemos decir que se hizo en un solo par o en un solo seir, ¿sí? Y a pesar que las últimas aplicaciones de sangre, los últimos grupos, no son kesherot por el pensamiento de pigul que hubo sobre él primero, Rabba dice, de la misma manera como en Shejitá, que antes explicamos, no decimos que el resto se invalida, pues aquí también como que hay una aceptación, mientras que el problema sea pigul, no hay problema. Mientras que el problema sea pigul, no hay problema. Eso es todo lo que decimos que Tzat Kasher, Tzat Pasul es menos pigul. Cuando es pigul, aunque sean parte del servicio como las del CAM, para el primer grupo y no en el segundo o tercer grupo, decimos que es igual que la Shejitá, como lo explicamos antes. Y decimos que el pigul es como si fuese que no hay, y sí se considera que está todo perfecto y por ende todo está bien y por ende sí va a recaer pigul según la opinión de Rabbi Meir. Ok, seguimos. 43 והתניא 47 לא קשיא, כמאן דאמר מערבים לקרנות והכמאן דאמר אין מערבים. והתניא 48 לא קשיא, כמאן דאמר שיריים מעכבים, הכמאן דאמר שיריים לא מעכבים. Ahorita la Gemara en esta parte se enfoca en las salpicaciones en las aplicaciones de sangre que mencionamos que hay en Hataot Primiot de Yom Kippurim, el pan Sair de Yom Kippurim. ¿Cuántas hay? 43. Muy bien, ¿por qué 43? Brevemente repitamos. Son 8 en el Kodesh HaKodashim del Par y del Sair. Entonces son 8 y 16. Después 8 en el Ejal, ¿sí? En Keneged HaParojet del Par y del Sair, otras 16. Después se mezclaban, entonces son 32. Después se mezclaban, después de estas 32 aplicaciones se mezclaban. Se aplicaban 4 en las 4 esquinas del Mizbeach HaPenimí y luego en el techo, 7 adicionales en el techo, ¿sí? Bien, la Gemara dice, así vimos en la baraita anterior, pero la Gemara pregunta, hay una segunda baraita que dicen que eran 47, contradicción, 43 o 47. Responde la Gemara, no hay mahloket si se mezclaba o no se mezclaba. Entonces la baraita nuestra, 43, dice que se mezclaban, ¿sí? Sin embargo, la segunda baraita, que dice 47, opina que no se mezclaba, sino primero se colocaban 4 del par y 4 del sair en la Mizbeach HaPenimí y después se mezclaban para las 7. Entonces tienes 4 adicionales que son 47. Otra pregunta, que hay una tercera baraita que dice que eran 48. Responde la Gemara, no. Hay mahloket si los shiraim, los residuos, ¿dónde se colocaban? Los shiraim se colocaban en el yesod, en el mizbeach hitzon. Pero hay mahloket si es esencial, si es meakev o no, ¿sí? Entonces la baraita que dice que eran 48 opina que es meakev. Entonces aparte hay una adicional que es la aplicación de ¿qué? De los residuos en el yesod. Muy bien, Rabotay, seguimos. Y Beleu. Pigel beolajá mau. Amar biyohanan olajá que kmitza, bereshakish amar olajá que haktara. Bisham al reshakish dikanami olajá de lebona, el árabe yohanan maita amarraba, perdón, casabar Rabbi Yohanan, kol avodah she'ena materet avodah hashubai, lefagel alea bifne atzma. Amarle Abaye. Bueno, expliquemos esta parte. Ok, volvamos a lo que mencionamos antes. Mencionamos en Amud Aleph que ¿qué? Repitamos, recordemos. Si hubo un pensamiento de pigul sobre el cómetz de harina, nada más, y fue en los servicios de la kemitzá o de del matan kli o de la olajá, que son servicios que nada más aplican en el cómetz de harina y no en la levoná, ahí seguro se vuelve ¿qué? Pigul.
Todo el majlok entre Jajamim y Rabbi Meir es únicamente cuando tuvo un pensamiento de pigul, únicamente en el kometz de harina o únicamente en la leboná, en la actará, en la ofrenda, que ahí sí hay ese servicio de ofrenda en ambos. ¿Sí? Que según Jajamim decimos que ¿qué? Que no recae pigul, porque es nada más pigul bajatzimatir. Así vimos anteriormente. ¿Sí? Ok. Bien, la Gemara ahí dice, a diferencia, repito, de los otros servicios, que mitzá, matankli, sí, matankli, y holajá, que eso nada más son servicios que aplican en Kometz de harina. Ahí sí un pensamiento de pigul, solo en Kometz de harina, y sí va a convertirse en pigul también según Jajamim. Bien, la Gemara dice, ¿qué pasa si una persona tuvo un pensamiento de pigul en el momento de holajá? Un segundo. En la varita que mencionamos, si quiero dejar eso claro, dijimos ahí, en la varita que mencionamos en Amud Aleph, ¿sí? Un segundito, para que no haya... Mejila. Sí, en la baraita que mencionamos en Amud Aleph, otra vez, que mitzá, matankli o laja. Sí, ok. Perfecto, estamos bien. Entonces repito, aunque lo dijimos bien, pero repito. Según Jajamim, mencionamos que si tuvo pensamiento de pigul en el momento de la ofrenda del kometz de harina y no en el momento de la leboná, o viceversa, no hay que pigul, porque es nada más un pensamiento de pigul en hatzimatir. Sin embargo, si pensó en el momento de no de la ofrenda, sino de la kemitzá, en el servicio de la kemitzá, ¿sí? Hablemos nada más de la kemitzá por ahora. En ese caso, ya que kemitzá es nada más en el kometz de harina, ¿sí? Entonces, si pensó pigul nada más sobre el kometz de harina, ya que kemitzá es nada más en kometz de harina, ahí sí va a haber ¿qué? Sí se va a convertir pigul. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿qué pasa si pensó un pensamiento de pigul en la holajá del kometz hacia la ofrenda? ¿Sí? Del kometz de harina. O sea, pensó pigul en el kometz de harina, pero ¿en qué servicio? En la holajá del kometz de harina hacia la actará, hacia la ofrenda. ¿Sí? Y no pensó este pensamiento en el momento de la holajá de la leboná. ¿Sí? Yo me adelanté antes cuando dije todos los servicios. Repitamos otra vez para que no nos confundamos. Lo repito otra vez para que esté claro. Por ahorita lo que digo así. Según Jajamim, si hubo un pensamiento de pigul del kometz de harina en el momento del servicio de la actará del kometz y no en el momento del servicio de la actará de la leboná, no es pigul, según Jajamim, porque es pigul bajatzimatir, no es pigul. Sin embargo, si pensó pigul en el momento de la kemitzá del kometz de harina y nada más pensó en eso, pero no pensó nada en la leboná, ahí sí es pigul, porque la kemitzá lo único que hay es kometz de harina. Bien, la Gemara y trae la siguiente duda: ¿qué pasa si pensó un pensamiento de pigul en el momento de la holajá del kometz hacia la actará? Y no pensó en pigul en el momento de la holajá de la leboná hacia la actará. Según Jajamim, ¿qué pasa? ¿Lo consideramos como hatzimatir y por ende no es pigul? ¿O lo consideramos que es un matir shalem por X razón que la vamos a ver más adelante y por ende sí va a haber pigul según Jajamim? Dice la Gemara, Mahloket Moraim. Según Rabbi Yohanan, la holajá la consideramos como si fuese kemitzá. Y de la misma manera que kemitzá, ¿sí? Para pensamientos de pigul, ¿sí? Decimos que si pensó nada más en el kometz de harina, es pigul. Igualmente la holajá del kometz suficiente para hacer pigul shalem. Y Reshakir, así será Rabbi Yohanan. Sin embargo, Reshakir dice, no, la holajá es como la actará. De la misma manera que la actará se considera hatzimatir cuando uno piensa pensamiento de pigul solo en el actarat kometz. Igualmente la holajat kometz, si uno piensa nada más en la holajat kometz de harina, sin holajá de leboná, también es hatzimatir y según Jajamim no va a ser pigul y por ende no va a haber karet. Así opina Resh Lakish. Le la pregunta. Resh Lakish entiendo perfectamente, porque holajá, hay holajá de kometz y hay holajá también de leboná. Entonces si pensaste nada más en uno es hatzimatir. Pero según Rabbi Yohanan, que me compara holajá del kometz con kemitzá, y por eso lo considera como un matir shalem, y por eso dice que es pigul. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si kemitzá, yo entiendo que hay nada más que en kometz de harina y no en leboná. Pero holajá hay en los dos. Pregúntale a Mara en contra de Rabbi Yohanan. Dice Rabba, te voy a explicar.
Rabbi Yohanan opina, escuchen bien, que cualquier abodá, cualquier servicio que no permite el corbán para ser consumido, para ser ofrendado, es un servicio, y se considera un servicio importante en relación a que se puede hacer pigul solo en ella. Explico. La olajá, el servicio de olajá, ¿sí? Y vamos a preguntar sobre esto después, ¿sí? Pero el servicio de olajá es un servicio que no es esencial para permitir el corbán. ¿Por qué? No se necesita, olajá es cuando caminas, cuando llevas, ¿sí? No necesitas llevar el kometz y la levoná al mizbeach caminando. Pueden haber una fila de kohanim y se van extendiendo uno de mano a mano sin olajá, sin caminar, ¿sí? Entonces, la olajá es avodah she'ena materet, no es un permitidor, o sea, no es esencial. O sea, sí permite, pero no la necesitas, si esa olajá. Entonces, ya que no es esencial, Rabbi Yohanan opina que en ella puedes pensar pigul, inclusive cuando no es en kol matir, inclusive cuando no es en todo el matir, cuando no es en toda la olajá que es en el kometz y en la olajá de harina. Explico un poco más. Ya que la olajá es un servicio garúa, ¿qué significa garúa? No secundario, o sea, ¿qué significa secundario? No esencial, digamos así. ¿Por qué? Porque no matir no es esencial para permitir, como ya explicamos, no se necesita caminar, puedes extenderlo. Entonces no tiene fuerza la olajá de la levoná en leakev, no tiene fuerza la olajá de la levoná en causarte que el pensamiento de pigul en olajá kometz no sea pigul. ¿Sí? O sea, la olajá de la levoná no tiene fuerza para impedirte que un pensamiento de pigul sobre la olajá de kometz no recaiga pigul. ¿Sí? O sea, el pensamiento de pigul sobre la olajá de el kometz, aunque hay también olajá de levoná en paralelo, el pensamiento de pigul en olajá de kometz ya te causa que sea pigul. Ah, pero ¿por qué hay también olajá de levoná? No tiene fuerza esa olajá de levoná de impedirte que recaiga el nombre de pigul, porque la olajá es algo garúa. Entonces no tiene fuerza para impedirte, ¿sí? Y por lo tanto, ya que la levoná no tiene fuerza para la olajá de una de las dos, de la cual sea, ¿sí? No tiene fuerza para impedirte la otra, por lo tanto, esta primera sí tiene suficiente fuerza para convertirte esto en pigul. Así dice quién, así explica, así responde Raba. Viene la Gemara y pregunta, Male Abaye, הרי שחיטת אחד מן הכבשים דעבודה שאינה מאתרת היא, ופליגי דתנן שחט אחד מן הכבשים לאכול שתי חלות למחר, הקטיר אחד מן הבזיחים לאכול שני סדרים למחר, רבי מאיר אומר פיגול, וחכמים עליו כרת, וחכמים אומרים, אין בו כרת עד שיפגל וכל המתיר. אמר להם, מסברת לחם בתנור קדוש, שחיטת כבשים מקדשה לה, והבא לקדש כבא להתיר דמה. Le pregunta a Abaye a Raba, no me cuadra. ¿Por qué? Porque veamos qué pasa en Shnei Kebasim, que es los korbanot de qué? De Shavuot, que permiten a los dos panes. Nos dice, ¿cuál es la halajá? Y si una persona hace shechitá de uno de los Kebasim de Atzeret, de Shavuot, ¿sí? Shechitá, hace shechitá, ¿sí? Que es, ahí decimos que ¿qué? Que es pigul, según Jajamín, pigul bajatzim atir, y por ende no es pigul. Pero un segundo, esta abodá de shechitá no es una abodá materet, porque no te permite al corbán ser consumido o ser ofrendado. Si se necesita ¿qué? Se necesita después la salpicación, pero la shechitá como tal no te lo permite. Y aún así, Jajamim dicen que no tiene pigul, ¿sí? Como está escrito en la Mishnah, que vimos en Amud Aleph, que se hizo shechitá de uno de los kebasim con intención de comer los shtei halot mañana, pigul, ¿sí? O en el caso del ejem apanim, si Rabbi Meir dice que es pigul y según Jajamim dicen que no es pigul y no hay karet. Entonces vemos otra vez, repito lo que mencioné antes, que según Jajamim no hay pigul cuando se hace shechitá de uno de los kebasim, porque es hatzimetir, a pesar que la shechitá no es abodá materet, y según Raba deberíamos decir que cualquier cosa que no es un servicio, cualquier servicio que no es materet, que no permite, que no es esencial, decimos que debería convertirse pigul también en hatzimatir, así dijo Raba antes. Aquí vemos que según Jajamim y aquí vemos que no. Responde Raba, no es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí la shechitá sí es matir, porque sí es matir. No te permite, no obstante, no te permite el consumo de la carne o la ofrendada, porque lo que te permite es de la zeriká.
pero eso te causa que el pan que viene con los Shnen Kebasim se vuelva Kadosh. ¿Qué es lo que se vuelve? ¿Qué es lo que causa que los dos panes se vuelvan Kadosh? ¿El horno lo metes al horno y se vuelve Kadosh? No, la Shejitá. Si ya que la Shejitá te causa que el pan se vuelva Kadosh, entonces no obstante no causa que algo quede permitido, pero sí hace un efecto fuerte que algo se vuelva Kadosh. Entonces por eso decimos de que sí se considera Abodá Materet, ¿sí? O sea, aunque no es Abodá Materet, pero el hecho que es Mekadesh, es como si fuese Materet y por lo tanto, según Jajamí, efectivamente no hay Pikul Bajatzimatir. Pero en un caso de Abodat o Lajá, que mencionábamos antes, que no es Materet y no es Mekadeshet, ahí también Jajamí va a estar de acuerdo que sí hay Pikul también en Hatzimatir. Otra pregunta en contra Rab. Mati Roshim y Barashe. Ajarim Ombrim. Higdim mulim la arelim kasher higdim arelim le mulim pasul. De Kamelan de Bajatzimatir pelige. Amarle misavart dam betzavar be'ema kadosh dam sakin mekachale. Ve'avale kadesh que vale atir dame. Otra pregunta en contra Raba. La pregunta Roshim y Barashe de la siguiente baraita. Esta baraita nos está hablando sobre la halajá de Shejitat Korban Pesach. Y explico brevemente. La Shejitá de Korban Pesach tiene un din meyujá, tiene una ley especial que se tiene que hacer con intención de todos aquellos que se inscribieron. Y ellos tienen que ser aptos para poder consumirlo. Y si se hizo Shejitá con intención de unas personas enfermas, ancianos o cualquier otra persona que no puede comerlo, como un arel, que es un arel, una persona que no tiene circuncisión, inclusive que sea porones o algo por el estilo, una persona tamé, que no puede comer kodashim, el korban está pasul, ¿sí? Vienen a Jerim y dicen lo siguiente. ¿Qué pasa si hizo la Shejitá? A Jerim es Rabbi Meir. ¿Qué pasa si hizo la Shejitá de Korban Pesach con intención de personas que son mulim, o sea, circuncidados, que está bien, y también arelim, por los dos? ¿Sí? Pensó, no todos están arelim, sino también mulim, también arelim. Dice Jerim, si primero pensó en los mulim y después en los arelim, está kasher. Pero si primero pensó en los arelim y después en los mulim, pasul. Así opina quién? A Jerim, Rabbi Meir. Sin embargo, esta opinión de Jerim, esa es la baraita que trae la opinión de Jerim. Sin embargo, esa opinión de Jerim discute con lo que está escrito en la Mishnah, en Masejet Pesachim, Daf Samech Alef Amud Alef 61a. Ahí está escrito que si hizo Shejitá de Korban Pesach por mulim y arelim, está kasher en todos los casos. También si primero pensó en los arelim. Mahloket entre la Mishnah y Rabbi Meir, a Jerim en la baraita. Y la conclusión de la Gemara y Masejet Pesachim en Daf Samech Gimel Amud Alef 63a es que el mahloket entre ellos es, o sea, entre la Mishnah y Rabbi Meir en la baraita, es en Hatzimatir, en el concepto de Hatzimatir, ¿sí? O sea, en un pensamiento inválido en el momento de Hatzimatir, ¿sí? O sea, en el caso que primero adelantó y pensó Arelim y después Mulim, ¿sí? Está hablando en un caso que hizo Shejitá de Hatzimatir. ¿Qué es Hatzimatir? ¿Cuántos matirim hay en una Shejitá? 2. ¿Qué 2? 2 simanim. Tráquea y esófago. ¿Sí? Kanei Veshet. Entonces aquí está hablando en un caso, así la Gemara ya concluye así. En un caso que hizo Shejitá de un simán, el Kanei o el Veshet, ¿sí? Con intención de los Arelim únicamente. Y el segundo simán con intención de solo Mulim, ¿sí? Entonces la Shejitá es Matira, es un permitidor únicamente cuando se hizo la Shejitá de los 2 simanim. Entonces cada uno de los simanim es que Hatzimatir. Se Rabbi Meir, que es Ajarim en la baraita, él va como su opinión que dice que hay Pikul Hatzimatir, o sea que un pensamiento inapropiado sí efectúa e invalida también en Hatzimatir. O sea, cuando tuvo un pensamiento de Arelim en el Simán Rishon, efectúa, causa, impacta y por ende va a ser que pasul. A diferencia de la Mishnah, como la opinión de Jajamim, que Jajamim opinan que en Pikul Hatzimatir no hay pensamiento de Pikul no efectúa Pikul en Hatzimatir. Si igualmente aquí tampoco el pensamiento de Arelim en Hatzimatir no tiene fuerza. ¿Sí? Ahorita bien. Así está escrito allá en la Gemara. Ahora veamos acá bien, un segundo. Shejitá del Korban Pesach no es una boda amateret, no es un servicio que permite, ¿sí? Y no viene tampoco a santificar, no viene a lekadesh nada, ¿sí? El Pesach, Korban Pesach, a diferencia de Kivsei Atzeret, no viene junto con unos panes, ¿sí? Entonces no hay nada que tiene que santificar, ¿sí? Entonces no es abodá amateret, y no es abodá que viene a lekadesh. Entonces no es una boda esencial. Entonces es así, según Jajamín debería de ser que en este caso sí hay Pegul Bajatzimatir. Entonces si hay Pegul Bajatzimatir debería tener también fuerza ese pensamiento en un simán nada más, según lo que dijo Raba.
Le responde Raba a Rav Shimi bar Ashi, no. La sangre del Corbán, ¿sí? Del Corbán Pesaj, ¿sí? Que se santifica sola, dentro del cuello se queda santificada. No, a través de la shejita, a través del cuchillo de la shejita, es que santifica la sangre, ¿sí? Y la vuelve apta para poder hacer, ¿qué? Zerika. Entonces, no obstante, no viene a santificar unos panes u otra cosa que viene con él, porque no hay nada que viene con él, pero sí santifica, ¿qué? La sangre. Entonces, no obstante, no es shejita materet, pero sí es una shejita que va le kadesh. No le kadesh otra cosa, sino le kadesh la sangre, y por lo tanto, es que Jamín dicen que no hay pikul bajatzimatir, ¿sí? Entonces cuadra todo perfectamente. A diferencia de Avodat Olajá, que no es esencial, no es materet y no es mekadeshet, nada. Y por lo tanto, en ese caso, también sí podemos decir, como quisimos decir antes, que también Hatzim Matir, según Rabbi Jajamín, va a estar pasul, o sea, va a invalidar. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza la otra mitad de impedirte que la primera mitad, el pigul en la primera mitad, te invalide. Cuando no es materet y no es nada. ¿Sí? Avodat Olajá no es materet, no es nada. ¿Sí? Y por eso decimos que también se usa, por eso Rabbi digo que también se usa Jamim. Como no es nada, sí, también pensamiento de Hatzim Matir tiene fuerza. ¿Por qué? Porque la otra mitad no tiene fuerza para... No es tanto que el pigul en una mitad tiene fuerza. Es más que todo que la segunda mitad no tiene fuerza de impedirte sobre la primera. Ok. Seguimos. Tashema, Bamet, Barim Amurim, Bekmitza, Matan Kli, Ubehiluch. Maila, Viluch de Aktara. Lo. Hiluch de Matan Kli. Yahi de Matan Kli, Ubeiluch. Beiluch de Matan Kli, mi baile. Alokasha tenehaji. Balo le Aktara. Balo le Olaja, mi baile. Alokasha que mandó Olaja, Tzorech de Aktara, y Karile Aktara. El Anatanet Akomets Beshtika, Olich mi baile. Kashia. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de Resh Lakish, no en contra Rabbi Yohanan. Todo lo que dijimos, Avodah Materet, y todo eso es para responder la opinión de Rabbi Yohanan. Sí, perfecto. Ahorita nos enfocamos en la opinión de Resh Lakish. ¿Qué dice Resh Lakish? Regresemos a lo que dice Resh Lakish. Que si una persona tuvo un pensamiento de pigul en el momento de la olajá del kometz y no también en la olajá de la leboná, según Resh Lakish, no es pigul, obviamente según la opinión de Jajamim. Si no es pigul, si no se considera pigul bajatzi matir. Al igual que la aktara, que si tuvo pensamiento nada más en la aktara del kometz de harina y no de la leboná, no es pigul según Jajamim. Igualmente olajá, decimos que olajá, si tuvo pensamiento de pigul solo en olajá de kometz, si no en olajá de leboná, no hay pigul según Resh Lakish. Bien, la Gemara pregunta en contra de Resh Lakish de la baraita que trajimos en Amud Aleph, que eso es lo que dije antes, a eso me refería, que me adelanté, porque aquí la Gemara pregunta. La baraita es así: todo lo que decimos que una minjá se hace pigul por un pensamiento relacionado nada más en el kometz, es únicamente en los servicios del kometz. ¿Y qué servicio menciona el kometz? Kemitzá. 1. Matan kli, cuando colocas el kometz en el kli. Hiluj, después menciona. Aparentemente, ¿qué se refiere hiluj? Olajá. ¿Olajá de qué? Olajá cuando se lleva hacia la haktará. O sea, el caso de Resh Lakish. Y mashma meforash entonces en la baraita que si hubo pensamiento de pigul en la olajá solo del kometz de harina, se vuelve ¿qué? Pigul también según Jajamim. Pregunta contra Resh Lakish que dice que no, olajá es igual que haktará, que no es pigul según Jajamim. Dice no. Cuando aquí en la baraita dice olajá, se refiere al hiluj de Matan Kli. ¿Qué es hiluj de Matan Kli? La olajá clásica es la olajá, después de colocarlo en el Kli, se lleva la olajá hacia la aktara. ¿Sí? Se lleva hacia la aktara. No, aquí cuando dice olajá se refiere cuando se agarra el kometz del primer Kli y se lleva y se coloca en el segundo Kli. O sea, la olajá del previo al Matan Kli. Sí, esa es la olajá que se refiere, que esa es exclusivamente y únicamente en kometz de harina. Por eso es que ahí sí es pigul. Pero en el caso de olajá de aktara, si nada más fue en el kometz de harina y no en el leboná, según Resh Lakish, no va a ser ¿qué? No va a ser pigul. Dice la Gemara, si es así, pues el orden de la baraita no me cuadra. El orden de la baraita es kemitzá, matan kli y olajá. Y si tú me dices que se refiere a olajá para matan kli, debería decir kemitzá, olajá, matan kli, y después matan kli, porque ese es el orden. Dice, no, esto es una pregunta, corrige la versión, cambia, inviértelo. Sigue preguntando la Gemara de la continuación de la baraita. Dice la baraita que si llegó a Aktará del kometz y la leboná, ahí sí, si pensó pigul nada más en el kometz y no en la leboná, dice un jajamí no va a haber pigul, porque tiene que llegar a la Aktará. Según Resh Lakish, inclusive desde antes de la Aktará, desde la olajá, ¿sí?
No debería decir balo le actará, sino balo le olajá. No. Ya que la olajá al fin y al cabo es para la actará, pues cuando dice la baraita actará se refiere a la actará y todo lo que se necesita para la actará también la olajá. Pero bueno, pero también la baraita sigue diciendo Natan et hakometz beshtika. ¿Sí? Holich dice, pero ¿por qué tiene que llegar a Natan et hakometz cuando habla de la... Cuando la baraita me dice después, cuando dice Natan et hakometz beshtika, si colocó el kometz sobre el mizbeach, con un pensamiento, beshtika y la leboná bemachshavá, ahí es cuando, según Jamim, es hatzimatir y está patur. ¿Por qué tiene que ver cuando hizo? O sea, la actara, cuando colocó el kometz en el mizbeach. ¿Sí? O sea, la actara. ¿Por qué tiene que llegar la actara también aquí? Que diga olajá. Entonces entiendo que una vez me digas no. Olajá, tzorech actara, entonces está incluido ahí. Pero dos veces, además se queda en kasha. En contra de Resh Lakish. Seguimos, Rabotai. Iktir shum shum leechol shum shum. Ad shekala kometz kulo. Rav Hasda verav Nuna verav Sheshat. Had amar pigul, vejad amar pasul, vejad amar kasher. Leima mande amar pigul que Rabbi Meir, mande amar pasul que Rabbanan, mande amar kasher que Rabbi. Mimai dilmat kan lo ka amar Rabbi Meir hatam ela de chishev beshiuro, avalacha de lo chishev beshiuro o lo. Veat kan lo ka amar Rabbanan hatam ela de lo chishev bechule matir, avalacha de chishev bechule matir. Ahanami de pagil, veat kan lo ka amar Rabbi hatam ela de lo adar malie, meota boda, avalacha de adar malie meota boda, ahanami de pasil. Ela, mande a amar pigul, dibre a kol, mande a amar pasul, dibre a kol, mande a amar kasher, dibre a kol, mande a amar pigul, dibre a kol, kasabar derecha gila bekach, derecha ktara bekach, mande a amar pasul, dibre a kol, kasabar derecha gila bekach, ven derecha ktara bekach, veabele que mi hache lo uktera, mande a amar kasher, dibre a kol, kasabar derecha ktara bekach, ven derecha gila bekach. Le voy a mostrar un tema interesante, ¿sí? Que es el siguiente, presten atención, un tema medio nuevo. ¿Qué pasa? No es nuevo, o sea, un caso nuevo, digamos así. Una persona, ¿sí? Hace la actara, pero no del kometz completo, ¿sí? No del kometz, que es una cantidad del kometz completo, sino la cantidad de un shum shum, que es shum shum ajonjolí. O sea, un poquito, hace un poquito de actara del kometz. Un poquitito, una cantidad de una ajonjolí del kometz. Y al hacer esa actará, piensa en comer una cantidad de un shum shum equivalente de los residuos fuera de tiempo. Jutzismano, pigul. E hizo esto varias veces hasta que culminó ofrendando todo el kometz y toda la levona. ¿Está claro el caso o no? Repito. En vez de agarrar el kometz, aquí no estamos hablando de kometz de harina solo o kometz de levona solo, estamos hablando de todo, ¿sí? Pero en vez de hacerlo de una vez, ofrendó poco a poco cantidad de ajonjolís, ¿sí? Ofrendó y pensó en comer una cantidad de ajonjolí y los residuos mañana. Después un segundo ajonjolí, no ajonjolí, sino la cantidad de ajonjolí, ¿sí? Un segundo ajonjolí ofrendó con intención de comer otro segundo ajonjolí para mañana, de tal forma que terminó ofrendando todo el kometz poco a poco, y en cada vez que hizo ese poco a poco, que ofrendó ese poco a poco, pensó en comer poco a poco los shiraim mañana. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara tres opiniones: Rav Hasda, Rav Amnuna y Rav Sheshat. Uno de ellos dice que el korban es pigul y por ende hay karet. Otro dice, no es pigul, pero es pasul. Pero no hay karet. ¿Sí? Y tercero dice, kasher legambre. ¿Sí? La Gemara entiende, ¿sí? La Gemara entiende decir entiende el principio, dice que el majlok entre ellos es el siguiente. El que dice que es pigul, va con la opinión de Rabbi Meir en nuestra Mishnah, que dice, mefaglim bechatzim matir. Y por lo tanto, aunque ofrendó poco a poco, ¿sí? Todo mitzaref, digo, no hay que mefaglim bechatzim matir, por eso vuelve pigul, y por ende hay karet. No mitzaref, no hay que llegar mitzaref. Mefaglim bechatzim matir, ¿sí? Segunda opinión, que dice que es pasul, opina como Jajamim en nuestra Mishnah, que discute con Rabbi Meir y dice, no, chatzim matir no es pigul, pero sí es pasul. Tercera opinión, que dice que es kasher, va con la opinión de Rebbi, que vimos en Daf Yud Daled, ¿se recuerdan? Amud Aleph, sobre Kivsei Atzeret, que si Hatzae Achilot, Bishne Hatzae Matir, no mitzarfim, no se asocia
Y por lo tanto, ¿qué? Y por lo tanto, no se asocia no solamente para Pigul, sino tampoco para Lifsol y Korban. Y por lo tanto está Kasher. Como Repi. No vamos a entrar ahorita en detalles. Así nos dice la Gemara. El que dice Pigul como Repi Meir, el que dice Pasul como Jajamim, y el que dice Kasher como Repi. ¿Sí? Dice el hermano, ¿quién te dijo? Puede ser que todo lo que dijo Repi Meir en nuestra Mishnah, que me farlim bajatzimetir, es únicamente cuando pensó, presten atención, un pensamiento de Pigul, ¿sí? No obstante, en Hatzimatir, por ejemplo, en el caso de que hizo solo el comets de la harina o solo la leboná, pero por lo menos ofrendó toda la cantidad de comets de minjá a la vez o toda la leboná de una vez. Pero en este caso, nuestro, que no puso todo una vez, sino tuvo un pensamiento de Pigul en un granito de jonjolí, y después en otro granito de jonjolí, después en otro hasta que acabó. Puede ser que no va a ser Pigul también según la opinión de Rabbi Meir. Igualmente, puede ser que todo lo que dice Jajamim en nuestra Mishnah, que en Mefaglim Hatzimatir, que no hay Pigul en Hatzimatir, es únicamente cuando realmente, ¿sí?, tuvo nada más el pensamiento de Pigul en el momento de ofrendar el Comets o la Leboná y no el Comets, ¿sí? Uno de ellos, ahí no hay Pigul. Pero aquí, que no obstante, pensó un pensamiento de Pigul poco a poco, pero al final, en todo la Actará, pensó pensamiento de Pigul poco a poco, uno más uno, pero al final sí pensó, puede ser que también Jaime está de acuerdo con este caso que va a ser Pigul. E igualmente, Repi. Se puede ser que todo lo que Repi dijo en la Baritanda Feudal, que mitades de comida, de consumos con mitades de Hatzemeter no se asocian ni para Lifsol, no solamente para Pigul, sino ni para Lifsol, es únicamente cuando no volvió y complementó la cantidad de consumo del mismo servicio que empezó a pensar de un principio. Por ejemplo, como el caso de allá, que el segundo pensamiento que tuvo fue en el momento de otro cosa. Tuvo un primer pensamiento en la Shejitá del primer Keves de Shavuot, y ahí pensó sobre Kazait fuera de tiempo. Después en el segundo, pensó en la segunda mitad de Kazait. ¿Sí? Pero aquí, que efectivamente completó la cantidad de consumo, ¿sí?, del mismo servicio que empezó, porque todos los pensamientos que tuvo aquí fue en la Actará de todo lo mismo, no fueron en dos Kebasim. ¿Sí? Todo el Actará hizo uno más uno ese mismo. Sigo en total, puede ser que también Revi iba a estar de acuerdo que en este caso sí iba a estar ¿qué? Pasul. Entonces básicamente nos dice la Gemara, según la opinión aquí en nuestro caso. ¿Cuál es nuestro caso otra vez? Cuando fue haciendo poco a poco, ¿sí? La opinión que dice Pigul cuadra según todos los Tanaim que mencionamos. La opinión que dice Pasul cuadra según todos los Tanaim. Y la opinión que dice Kasher cuadra según todos los Tanaim. O sea, ninguno, no obligatoriamente las tres opiniones. En nuestro caso, o sea, Rav Hasdar, Rav Hanuna y Rav Sheshat, dependen del Mahloket Tanaim. El que dice Pigul opina que ¿qué? ¿Por qué voy a cuadrar con todos? ¿Qué dice? O sea, ahorita la Gemara nos explica qué opinaría cada uno. Sabemos, ya comprobamos de que no está entrelazados con el Mahloket de Moraim con el Mahloket Tanaim. Pero ¿en qué se basa cada uno para decir lo que cada uno quiere decir? Entonces, el que dice que es Pigul, según todos se le opina que el Cohen, cuando ofrenda muchas ofrendas, muchas mini ofrendas, para completar un ¿sí? Como shum y otro shum, para comer, pensando de que va a comer mañana, o sea, fuera de tiempo, muchas comidas que shum del residuo. Derech achila bekach es la forma de comer así. O sea, también comer poco a poco se considera que achila. Y también derech aktará bekach, así lo opina, que una aktará sobre el misbeach que se hace poco a poco también se considera que ofrenda. Y por lo tanto, si al final llegó al kazait requerido de la ajilá poco a poco y ofrendó al final todo, pues efectivamente derech ajilá bekach, derech aktará bekach se va a convertir entonces en ¿qué? En Pigul. En eso se basa él. La segunda opinión que dice que es Pasul, pero no es Pigul, también cuadra según todos los Tanaim, porque él opina que derech ajilá bekach, no obstante, sí, como la primera opinión respecto a la ajilá, sí es normal que se vaya comiendo ¿qué? Poco a poco, pero en derech aktará bekach, ¿sí? No se hace la aktará así, ¿sí? No se hace poco a poco, sino se hace todo una vez, y por lo tanto se considera esta minjá que nunca se le hizo aktará. ¿Por qué? Porque hiciste poco a poco, no se considera una buena aktará. Como no es una buena aktará, es como si fuese una minjá que no se le hizo aktará. Entonces, es así que pasa. No hay Pigul, porque Pigul es únicamente cuando hubo un pensamiento en la aktará. Entonces, aquí no hubo aktará. Pero sí va a estar ¿qué? Va a estar Pasul. ¿Por qué va a estar Pasul? Porque no hubo aktará, justamente. No va a haber Pigul porque no hubo pensamiento en la aktará. ¿Sí? Porque en derech aktará bekach. Y no va a haber, y sí va a estar Pasul porque no se le hizo
la actará. Entonces está pasul, una minja sin actará está pasul. La tercera opinión opina que está kasher le kul alma, porque él opina que derech actará bekaj, sí, que la actará válido así. Entonces la actará está bien. Entonces sí. Entonces, si es la actará está bien, no está inválida la minja. Y en derech ajilá bekaj. Y la manera como comer no se come poco a poco, sino se come todo de una vez. Y por lo tanto, el pensamiento picul que tuvo de que va a comer mañana poco a poco, va a comer un gran la cantidad, el volumen de una jonjolí mañana y después otro mañana, no se considera que pensó en una jilá fuera de tiempo, porque en derech jilá bekaj. Entonces, derech actará bekaj, si la actará está bien así, entonces no invalida el alcohol minja por eso. Tú lo quieres invalidar, entonces por eso, por el pensamiento de picul que tuvo de que va a comer, que pensó cada vez que va a comer mañana un grano de jonjolí después, ¿no? En derech jilá bekaj, entonces no se considera un pensamiento de consumo que hizo fuera de tiempo y por lo tanto va a estar kasher le kule alma. Seguimos, tratemos de acabar el perec. Dice la Gemara, hambre. Hambre jarife de pumpedita. Haktará mefagelet haktará. ואפילו לרבנן דאמרי אין מפלגים בחצי מתיר, הנמיל איכה דחישב והוא בשיניים, ולבונה במילתא קיימה. אבל איכה דחישב לה בלבונה, כמה דחישב וכולה מתיר דמה. אמר רבא, אפננה מתנינא. זה הכלל, כל הקומץ ונותן בכלי והמוליך והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, חוץ ממקומו פסול ואין בו כרת, חוץ זמנו פסול פיגול וחייבים עליו כרת. מה אליו? הקטרה דומיה דאנח. מה אנח בין לאכול בין להקטיר אף הקטרה, בין לאכול בין להקטיר. לא, הנח בין לאכול בין להקטיר הקטרה, לאכול אין להקטיר לא. Expliquemos esta parte, aunque es una opinión nada más. La Gemara ahorita nos trae otro tema, otro nidón, otro tema sobre Pigul Bajatzimatir. Y nos trae la opinión de Jarifé de Pumpedita. ¿Qué es Jarifé de Pumpedita? Se refiere a Efá y a Bimi, que eran Bené Rejabá de Pumpedita, eran personas muy inteligentes. Jarifé de Pumpedita. Dicen Jarifé de Pumpedita lo siguiente. Presten atención. ¿Sí? Haktará. ¿Sí? Del Cometz efectúa Pigul en la Haktará de la Lemoná. O sea, si hizo Haktará del Cometz, Haktará, ¿qué es Haktará? Ofrenda, ¿sí? Si hizo Haktará del Cometz con intención de hacer la Haktará de la Lemoná fuera de su tiempo, sí es Pigul. ¿Están escuchando esto? A pesar que esto lo pensó cuando, en el momento de la Haktará del Cometz, otra vez. En el momento de la Haktará del Cometz, cuando digo Cometz me refiero al Cometz de la harina, ¿sí? En el momento de la Haktará del Cometz, pensó en que va a ser la Haktará de la Lemoná fuera de tiempo. Sí es Pigul. Y también según Jajamim, que vimos al principio de la clase en Datezain, o sea, al principio de esta clase, que en Mefaglim Bajatzi Matir, y aquí las dos, el Matir son las dos Haktarot de la Cometz. Aquí sí, ¿por qué? Porque todo lo que decimos que en Mefaglim Bajatzi Matir y en Haktará no, y es Hatzi Matir no es Pigul, es únicamente cuando pensó en uno de los servicios de la ofrenda, por decir, cuando estaba ofrendando el Cometz, sobre los residuos que lo va a comer fuera de tiempo. Pero si pensó en una de las ofrendas del Cometz, por decir, en que va a no comer, sino va a ofrendar la Lemoná fuera, que va a ofrendar el otro Cometz fuera de tiempo, ahí, ya que al fin y al cabo tuvo un pensamiento sobre todo él, sobre todos los metirim, de la Haktará, sí, del Cometz, estaba haciendo el Cometz de la harina, y pensó sobre la Lemoná, ahí decimos que, ya que pensó sobre la Lemoná, se considera que Hisheb Bekulé Metir, que tuvo un pensamiento sobre todo el Matir, porque estaba pensando en el momento de uno sobre el otro, y por lo tanto sí va a haber Pigul. Así dice Jarifa de Pumpedita. Hidush. Así dice Jarifa de Pumpedita. Viene Rabba y agrega y dice, tengo una prueba de la Mishnah, que vimos anteriormente, a favor de Jarife de Pumpedita. ¿Por qué? La Mishnah dice Zea Klal, ¿sí? ¿Cuál es la regla general? Toda persona que menciona los 4 servicios. Cometz, o sea, Kemitzá. Matan Kli, muy bien. Molich, Holajá, hacer Mizbeach. Maktir, que es Haktará. Si pensó en uno de esos 4 servicios, consumir algo que normalmente se consume, Davar Shedar Kol Echol,
u ofrendar algo que normalmente se ofrenda, que es consumir algo que normalmente se consume, el shiraim, ¿sí? U ofrendar algo que normalmente se ofrenda, o sea, él come tzora leboná. Si pensó que una de estas cosas, comer esto que normalmente se come, o le actira algo que normalmente es maktirim, hutzrim como, pasul y no hay karet. Hutzris manó, o sea, pigul, pues va a ser pigul y va a haber ¿qué? Karet. Ahorita la Mishnah menciona los 4 servicios y menciona que si pensó en uno de ellos, de esos 4 servicios, menciona los 4 servicios. Y después te dice que si pensó en uno de ellos de comer algo que normalmente se come, hutzris manó, u ofrendar algo que normalmente se ofrenda, hutzris manó, o igualmente hutzrim como, decimos que es, pero enfoquémonos en hutzris manó, o sea, los 4 servicios, o comer algo que normalmente se come, hutzris manó, u ofrendar algo que normalmente se ofrenda, hutzris manó, va a ser pigul y va a haber ¿qué? Karet. Ahorita un segundo. Los 4 servicios. Mashma que el cuarto servicio, que es la Aktará, lo comparamos con los otros 3 servicios del principio. De la misma manera que los primeros 3 servicios, estamos hablando, la minjá se vuelve pigul, ya sea que pensó en comer mañana los residuos, fuera de tiempo los residuos, o ya sea si pensó en ofrendar mañana la leboná, ¿sí? Pues igualmente la Aktará del Kometz, ¿sí? Tenemos que decir que es también hay pigul, ya sea que pensó en comer los residuos de los shirai mañana, o ya sea que pensó en ofrendar mañana la leboná. Prueba a favor de Jarife de Pumpedita que si en la Aktará del Kometz pensó en ofrendar la leboná mañana, sí, a pesar que lo pensó nada más en la Aktará del Kometz, pero ya que pensó sobre la Aktará de la leboná de la mañana, sí va a ser ¿qué? Pigul. Dice, no. ¿Quién te dijo? Puede ser que los primeros 3 servicios efectivamente aplica esto, que pensó comer los shiraim fuera de tiempo, o pensó ofrendar la leboná fuera de tiempo. Y el cuarto servicio de Aktará es nada más sobre comer los shiraim fuera de tiempo y no sobre el leaktir, porque efectivamente no hay, o sea, no hay prueba, no hay pregunta, no hay pregunta, sí, pero no hay prueba de allá. Sí. O sea, no hay prueba. Así la Gemara tumba la prueba de Rab. De todas formas, tenemos la opinión de Jarife de Pumpedita. Ahorita la Gemara trae una segunda opinión. Yati Ramena Shabargada Kamedera Valle Kamar Mishen de Rabhazda. En Aktará Mefagret Aktará. ואפילו לרבי מאיר דאמר מפגרים בחצי מתיר, הנמילי אחד חישב והוא בשיריים. דקומץ מתיר דידו, אבל הכה דקומץ למה מתיר דלבונאו לא מצי מפגל. אמר לאביי, אני מראה משמי דרב, אמר לאין. התמרנמי, אמר רב חסדה, אמר רב, אין הקטרה מפגלת הקטרה. אמר רב יעקב ברידי משמי דאביי, אף עננה מתענינה. שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחברו למחר שניהם כשרים. מה איתמה? למה משום דכיוון דלאו מתיר דידהו לא מצי מפגל בה? לא, התמו דלא יקווה בחד מנה, אבל אחא דיקווה בחד מנה, כי חד דמו. La Gemara ahorita nos trae una opinión que discute con Jarifa de Pumpedita. Y nos comenta lo siguiente. Estaba sentado Rav Menashe Bargada enfrente de Abayé. Y dijo en nombre de Rav Hasda lo siguiente: la Aktará del Kometz de harina no efectúa pigul en la Aktará de la leboná. O sea, si al hacer la ofrenda del Kometz pensó en ofrendar la leboná fuera de tiempo, no efectúa pigul. En contra, exacta, no como Jarife de Pumpedita, discute con él. Así dijeron en nombre de Rav Hasda. Y agrega y dice, y también según la opinión de Rabbi Meir, que dice que mefaglim b'chatzi matir, esto es únicamente, Rabotá, escuchen bien, cuando en el momento del Aktarat Kometz pensó en comer los shiraim fuera de tiempo. Ahí es cuando Rabbi Meir dice que sirve pigul b'chatzi matir y se vuelve pigul. ¿Por qué? Porque el Kometz es el permitidor de los shiraim. Pero en el caso nuestro, que pensó en la Aktarat Kometz sobre la Aktará de la leboná, que no es permitidor de la leboná, son dos cosas independientes, también Rabbi Meir va a estar de acuerdo. O sea, se va para otro extremo, ¿que qué? Que no se vuelve pigul. Que si pensó en el momento de la Aktarat Kometz de la harina, que va a ser la Aktará de la leboná fuera de tiempo, no se vuelve pigul, también según la opinión de Rabbi Meir. Así opina, así fue dicho en nombre de Rav Hasda, o sea... así dijo, mejor dicho, Rav Menashe Bargada en frente de Abayé en nombre de Rav Hasda. Opinión que discute con Jarife de Pumpedita. Le pregunta a Abayé Rav Menashe: contéstame, señor,
Así dijo en nombre de Rab. Le dice, sí, señor. Así dijo Rav Hasda, no en nombre propio, sino en nombre de quién? De Rab. Y efectivamente está escrito que Rav Hasda dijo en nombre de Rab que la Aktará del Kometz no efectúa pigul cuando piensa en la Aktará de la Lebona. Bien, Rabbi Yaakov Baridi, en nombre de Baridi, dice, te voy a tener una prueba a favor de esta opinión, de la Mishnah más adelante, de la Mishnah que trajimos antes, Daf Tetzain Amud Aleph, al principio de la clase. Dice la Mishnah, la segunda parte, ¿qué pasa si hizo shejitá de uno de los kebasim? Perdón, en la tercera parte. ¿Qué pasa si hizo shejitá, la última parte de la Mishnah, de uno de los kebasim de Atzeret? Son dos, que permiten a dos panes. Hizo shejitá con uno de los kebasim de Shavuot, pensando en que va a comer de él, o sea, de su propia carne, fuera de tiempo. Ahí decimos que ese corbán, ese kebes, es pigul, pero el segundo no. Y si pensó en el momento de hacer el shejitá al primero que va a comer la carne, el segundo fuera de tiempo, ahí ambos son ¿qué? Kesherim. Muy bien. Un segundo, en este segundo caso, ¿por qué ambos son kesherim? Aparentemente la razón es porque el primero que le hiciste shejitá no es el permitidor del segundo. ¿Sí? Y por lo tanto, la shejitá, el pensamiento, el pigul que tuviste en la shejitá del primero, no puede efectuar pigul en el segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es en matir, mefageleta matir. Son dos permitidores que permiten a los panes, pero uno no permite al otro. ¿Sí? Entonces, si es así, por esta misma razón, deberíamos decir que el Aktarat Kometz, no, si en el momento del Aktarat Kometz pensaste en que vas a hacer la Aktarat de una fuera de tiempo, no debería de poder volverlo, de poder convertirlo en pigul. Entonces tenemos prueba a favor de la opinión de Rav Hasda, que fue dicha en nombre de Rab, no como Jarifa de Pumpeita. Sin embargo, dice la hermana, no, son casos diferentes. ¿Por qué casos diferentes? No podemos traer prueba de nuestra Mishnah. Porque nuestra Mishnah en Kivsei Atzeret, la razón que un matir, no me faguela el matir, que en ese primer shejitá nos puede hacer causar, ese primer animal, la shejitá del primer animal no puede efectuar pigul en él. Segundo, es porque son dos cuerpos independientes completamente. Pero aquí, Kometz y Leboná, que al fin y al cabo son dos cosas diferentes, pero ambos estuvieron en un cli juntos antes. Entonces puede ser que ese cli, de cierta forma, sí te los asocia y sí te causa de que al hacer la Aktará del Kometz de la Minjá, si piensas en la Aktará de Leboná fuera de tiempo, sí puede ser que se te puede uno convertir sobre el otro. Si piensas sobre el otro, sí te puede convertir pigul. Entonces no hay prueba de la Mishnah. ¿Sí? Seguimos. Amar Rab Amnuna. Hamilta habla li Rabbi Hanina. Utkila li kejule de Talmudai. Iktir kometz le aktir lebona. Le echol shiraim le mahar pigul. Maika mashmalan. Y aktara me fagelet aktara kamashmalan. Perdón. Y aktara מפגל את הקטרה כמשמלן, למה יקטיר קומץ להקטיר לבונה, אם מפגלים בחצי מטיר כמשמלן, למה יקטיר קומץ לאכול שיניים למחר, יתרוויו כמשמלן, למה יקטיר קומץ להקטיר לבונה ולאכול שיניים למחר. אמר רבא דבר אהבה לעולם כסבר, אין הקטרה מפגלת הקטרה, ואין מפגלים בחצי מטיר, ושניחא דפשטא למחשבה בכולי מנחה. Ok, nos dice la Gemara lo siguiente. Dice Rab Amnuna, la halajá que voy a decirte a continuación, me la enseñó y me la inculcó Rabbi Hanina. Y me encantó. Y para mí es tan querida esta halajá que voy a decir a continuación, que es como equivalente, esta halajá equivalente a toda mi Torah. ¿Qué halajá es? Presten atención, como fue el lenguaje. Si una persona hace la aktará del kometz, ¿qué es la aktará del kometz? Otra vez, cuando decimos kometz, normalmente es que kometz de harina. Hace la aktará del kometz, pensando en que va a hacer la aktará de la leboná después de tiempo, comer los residuos después de tiempo es pigul. O sea, no dice y comer, dice coma, comer. ¿Sí? Repito, una persona que hace la aktará del kometz, de la harina, pensando en que va a hacer la aktará de la leboná fuera de tiempo, pensando en que va a comer de los residuos fuera de tiempo, es pigul. Bien, la Gemara dice un segundo. Aquí, aparentemente, hubo dos pensamientos inapropiados de fuera de tiempo. ¿Cuál? Al momento de hacer la aktarat kometz de la harina, pensó en que va a hacer la aktarat de la luna fuera de tiempo y comer los residuos fuera de tiempo. Pero un segundo, ¿cuál es el hidush? Sí me viene a decir que aktará mefagelet aktará, que
Cuando haces el Aktarat Kometz y piensas en hacer el Aktarat Leboná fuera de tiempo, es Pigul, así como la opinión de Jarife de Pumpedita, pues, ¿para qué me tiene que mencionar el tema de Lejol Shiraim Lemahar? Que simplemente me diga, Iktir Kometz, el Aktir Leboná Lemahar, Pigul, listo. ¿Qué vas a decir? No, el Hidush es que me fagrim Hatzimatir. Que me quiere enseñar que cuando haces la Aktará del Kometz de harina, si en ella piensas comer los residuos para mañana, es Pigul. Entonces, o sea que Pigul Hatzimatir. Entonces, si es así, ¿para qué me tiene que decirlo de la Aktir Leboná? Que simplemente me diga, Iktir eta Kometz, al dal de Hol Shiraim Lemahar, es Pigul. Si me vas a decir, no, me quiere enseñar el Hidush de los dos. Que Aktará me fagelet Aktará, y al mismo tiempo también me quiere enseñar que me fagelim Hatzimatir. Sí, como una opinión, que Aktará me fagelet Aktará como Jarife de Pumpedita, y que me fagelim Hatzimatir como Rabbi Meir. Entonces, si es que me quiere enseñar los dos, debería decir la palabra Vav. Debería decirme, Iktir Kometz Laktir Leboná, Vele Hol Shiraim, Lemahar, en ambos es que Pigul. No dice la Vav, sino dice Lehol Shiraim. No, aquí Vav o Osta hubiese sido estado bien. Sí, pero ¿para qué no me dice la Vav? No me dice Vav ni yo, no me dice nada. Responde Rabada Barabá, en verdad, Rabbi Hanina, que nos dice esta alajá, opina que, escuchen bien, esto es un hidush, que una Aktará del Kometz no me fagelet Aktará del Leboná. O sea, si en el momento de la Aktará del Kometz tuvo un pensamiento que va a ser la Aktará del Leboná fuera de tiempo, lo me fagel. O sea, no como Jarife de Pumpedita, sino como los que discuten. ¿Como quién? Rab Hasdan en nombre de Rab. Y por otro lado también opina que en me faglim bajatzimatir. No como Rabbi Meir, sino como quién? Como Jajamín. Pero aquí te está enseñando que cuando son los dos juntos, no independientes, juntos, ¿qué significa juntos? Que pensó en hacer la Aktarat Kometz, pensó en hacer la Aktarat Leboná fuera de tiempo, y también en ese mismo caso, por eso dice coma, no ve, porque si dice la va hubiese pensado que en un segundo caso, no es un, y en ese mismo caso también decimos que pensó en comer los shiraim fuera de tiempo, a pesar de que cada una por separada no puede hacerte pigul, pero cuando está junta sí tiene fuerza suficiente para hacerte pigul. O sea, yo no opino, así dice Rabbi Jaina, yo no estoy de acuerdo con los Jarife de Pumpedita. Y yo no estoy de acuerdo con Rabbi Meir. Pero cuando están los dos problemas juntos, pigul. Es una tercera opinión esta. ¿Sí? Como sería una tercera opinión. Tan y tan akamed de Rabbi Yitzhak Baraba. Iktir kometz lehol shiraim, le dibre akol pigul. Ve'amiflik pligi. Eleima le dibre akol pasul. Ve'leima areze pigul. Rabbi Meir hi. Tana dibre akol atniua. Pigul bepasul michlafla. Areze bedibre akol lo michlafla. Gemara nos dice que un taná, una persona, no se refiere a taná de los tanaim, sino una persona, uno de los emoraim que sabía muchos baraitot, ¿sí? Dijo enfrente de Rabbi Yitzhak Barabá la siguiente baraita. Un taná, no taná de tanaim, como dijo, sino, no se refiere a taná de tanaim, sino taná del que sabe muchos baraitot. Dijo la siguiente baraita enfrente de Rabbi Yitzhak Barabá. Dice la baraita, si una persona hace la aktará del kometz de minja y piensa en comer los shiraim, los residuos fuera de tiempo, ¿no? Según todos el corbán está pigul. Le preguntó Rabbi Yitzhak a este taná, ¿cómo según todos? Es mahloket en la Mishnah. Rabbi Meir dice que es pigul. Rabbi Meir dice que en mefalim mehatzimatir. Y no es pigul. Es como me dice la varita, le dibré a kol pigul. Se le responde, hay que corregir. No le dibré a kol pigul, sino le dibré a kol pasul. Según todos está pasul, pero no según todos es pigul. Así le respondió ¿quién? Así respondió, un segundo. Así respondió el mismo que hizo la pregunta. Rabbi Yitzhak dijo, ¿cómo? ¿Cómo me dices dibrá kol pigul? Rabbi Yitzhak, el mismo que hizo la pregunta. Tenemos que decir que no dibrá kol pigul, sino dibrá kol pasul. Pregunta la hermana, ¿por qué Rabbi Yitzhak tuvo que corregir de esa forma? Que en vez de dibrá kol pigul, que digamos dibrá kol pasul. Puedes haber corregido que mantener el pigul en el pigul, pero decir no dibrá kol, sino Rabbi Meir Omer pigul. ¿Qué es la opinión de Rabbi Meir? No, te voy a explicar. Porque al fin y al cabo, este taná que dijo esta baraita, dijo, le dibré a kol pigul. Entonces uno puede decir siempre que uno se confunde en una palabra, en dos, pero así. Entonces puede ser que entre pigul y pasul uno se puede ¿qué? Confundir. Pero decir que en vez de dibré a kol, Rabbi Meir, eso no se confunde. Entonces, si uno se confunde, si tú me quieres arreglar una baraita a base de que algo se me olvidó, algo me confundí, en este caso, prefiero arreglarte pigul a pasul.
y no arreglarte, no es tanto por una palabra o dos. Es de verdad, uno se puede confundir. Pigul, pasul, no se puede confundir. Usted esto lo puede corregir. Se confundió ahí. Seguramente se confundió. Pero Divrei Akol, decirme que no es Divrei Akol, sino Rabbi Meir. No, eso no tiene por qué uno decirse que se confundió. Por eso prefirió decir Rabbi Yitzhak que ¿qué? Por eso Rabbi Yitzhak concluyó que la versión correcta en la Baraitá es le Divrei Akol, mantener le Divrei Akol, según todos. No Pigul, tacha Pigul, sino, y en vez pon qué, Pasul, porque efectivamente también según Jajamim, no obstante, no es Pigul, pero sí es, o sea, no es Pigul y por ende no hay Karet, pero sí es Pasul. Vamos a acabar aquí, Adran Alaja, Kometze también, Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Con eso combinamos Perek Sheni, segundo capítulo de Masejet Menachot. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.